Bendiciones, estamos de vuelta con un discipulado más, como lo hacemos cada miércoles, de 7 a 8 de la noche. Sí, así estamos nuevamente con ustedes y esperamos que este discipulado sea de bendición a sus vidas, que usted pueda recibir palabra del Señor a través de este discipulado. Le bendecimos y gracias por conectarse. Compártalo para que las demás personas pues también puedan recibir palabra del Señor. Y hoy vamos a discutir un tema bien interesante, el amor de Dios en sus señales. Así es, el amor de Dios, el amor de Dios que es un amor tan grande, ¿verdad? Y las señales que Dios nos da, pero que nos muestran ese amor hacia nosotros, hacia nuestra vida. Y yo estoy segura de que yo no soy la única que recibió señales de Dios, ¿verdad? Y con esto no estamos diciendo que nosotros nos vamos, ¿verdad, pastor, a obsesionar en la búsqueda de señales. De eso no se trata este discipulado. Pero sí se trata, ¿verdad?, en el nombre poderoso de Jesucristo, que Dios le hablará hoy a través de su Santo Espíritu, para que usted pueda tener ese oído espiritual y esos ojos espirituales bien atentos a los mensajes que Jehová Todopoderoso le puede brindar a través de una señal. Amén. Y para eso hay que estar bien conectados. Para eso hay que estar bien conectado, ¿verdad? Hay que desconectarse de lo que es el ruido de afuera, de nuestro alrededor, aquello que nos distrae, ¿verdad? Para nosotros poder tener un oído bien afinado, una visión bien agudizada también, para poder saber y detectar que el Señor nos está dando una señal. Pastor, y el amor de Dios tiene que ser tan absoluto, que nos complace dándonos señales. Nos confirma dándonos señales. Amén. A veces le oramos al Señor y decimos, Dios, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Así es. Aprendido, que se haga tu voluntad. Pero si te place dar una señal, ¿verdad? Que a veces lo hemos hecho. A veces lo hemos hecho. Y yo creo que todos los que nos están viendo también lo han hecho, ¿verdad? Porque uno en su humanidad, ¿verdad? Pues uno pasa por situaciones, quiere respuestas, ¿verdad? Y uno dice que se haga la voluntad del Señor, pero Señor, si te place, pues. Sí, pero hay personas que dicen que eso no se puede hacer, pastor, que eso es pecado, eso no se puede hacer, que uno no puede estar pidiendo señales, pero nosotros hemos visto a través de las Sagradas Escrituras que han habido figuras importantes que han recibido señales de Dios. Así es, pero la señal más importante que nosotros tenemos en nuestra vida es la señal de la crucifixión de Cristo, ¿verdad? Esa es la señal más grande que tenemos que muestra el amor de Dios a nuestras vidas. Y nosotros vamos a estar contándole un poquito de la señal más reciente que pudimos experimentar, ¿verdad? Amén. Pero no hay duda, como dice Pastor Josué, que usted la señal que debe perseguir es la cruz del Calvario, donde Jesucristo murió sacrificándose con dolor para nuestra vida eterna. Y ese ha sido el compromiso y la muestra de amor más grande, es esa señal de la cruz del Calvario. Amén, amén. Y paso por aquí y para decirles también que, mire, si usted ha tenido alguna señal del Señor en su vida, usted ha estado en un momento crucial en su vida y en oración y el Señor le ha dado una señal, le ha revelado y usted dice, el Señor habló a mi vida, me dio esta señal. Ajá. Mire, puede ponerlo ahí en el comentario, no tiene que decir lo que sucedió, lo que fue, pero puede poner en el comentario. Yo sí he tenido señales también. Sí. Amén. Amén. ¿Verdad? Queremos saber, porque recuerde que cuando nosotros tenemos experiencias hermosas con el Señor, donde Dios nos habla, nos da mensajes, clarifica su mensaje a través de señales, eso es un testimonio. Amén. Eso valida la presencia y la realidad de nuestro Dios Todopoderoso. A veces uno quiere llevar el Evangelio con tanta profundidad, ¿verdad? Y no hay cosa más hermosa que poder mostrar a través de nuestras propias experiencias, de nuestras vivencias, Amén, la presencia y la realidad del poder de Dios. Así que si usted ha tenido una experiencia así, pues escríbame, ¿verdad? Como dice el pastor. Amén, amén. Y ya que pues estamos hablando de eso, de las señales también y el amor de Dios, creo que tú tienes una señal que bueno, nosotros hemos contar. Tenido la realidad en nuestro caminar. Hemos tenido varias experiencias y muchas señales. Muy divinas, muy divinas. No es que las hayamos perseguido, pero sí hemos podido detenernos a entender que eso que acaba de ocurrir es sobrenatural y que viene de Dios. Amén. Entonces sabemos que viene de Dios porque trae paz. Porque si trae angustia o complicación o nos quita la paz, pues mira, eso no es de Dios. Aunque a veces Dios da señales que traen mensajes de advertencia. Pero aunque haya algún peligro que podría acecharnos,
como quiera, uno está percibido en paz, ¿correcto? Es correcto. El Señor siempre que se le aparecía a los discípulos y hablaba, decía, paz sea a vosotros, ¿verdad? E inclusive cuando Él se le apareció a los discípulos después que él había muerto y resucitado, Él le dice, paz a vosotros, ¿verdad? Tengan paz, porque el Señor siempre trae paz a nuestra vida y eso es lo que Él quiere. Amén. Y todo va a ser conforme al tamaño de su fe, conforme Amén. a su fe, conforme a su convicción. ¿Cuánta es la intimidad que tiene usted con el Señor que usted puede sintonizarse en su canal y en su frecuencia para poder percibir los mensajes de Dios a través de su creación? Amén. Porque Él es el que creó la naturaleza. Él creó la naturaleza y Él nos habla a través de la naturaleza. Él nos da señales a través de la naturaleza. Amén. Él utiliza toda su creación para darnos señales de que Él es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, de que no necesitamos a nadie más, sino solo a Él en nuestra vida. Claro, pastor, y por eso es que muchas veces uno dice, es que el poder sobrenatural de Dios, ¿verdad? Amén. Y muchas veces dicen, pero es que el poder de Dios, esa es su naturaleza, pero claro, pero es que Dios no es la naturaleza. Dios es el creador, el diseñador de la naturaleza, el que crea y el que consuma, ¿verdad? Amén. Así que Dios es sobrenaturaleza, pastor, porque la naturaleza es limitada, pero la presencia del Señor, que es amor, como parte de su cualidad absoluta y Amén. tan grande, Dios es sobrenatural. Dios está por encima de la naturaleza porque Dios es ilimitado. Amén. Así que usted sea libre y diga el poder sobrenatural del Señor. Amén. Pues ya sabemos de lo que estamos hablando. Amén. Que el poder de Dios va más allá de forma ilimitada que la naturaleza misma, que Él creó. Amén. Y eso muestra la intención de Dios de mostrar su amor a nosotros, porque Dios es un Dios intencional. Dios quiere mostrarse en tu vida. Dios quiere que tú le conozcas de verdad. Y Él es un Dios intencional y utiliza todo lo que tenga que utilizar para poder mostrarse a tu vida. Mire, así sea, mire lo que sea, el soplo del viento. Mire, un día que usted estaba acalorado y usted sintió esa brisa y dice, ay, esa brisa relajante, ¿verdad? Mire, ese es Dios mostrando el amor a su vida, ¿verdad? Claro, y a través de un susurro del viento uno Amén. puede recibir mensajes del Señor. Claro, claro que sí, claro que sí. Lo podemos ver a través de su naturaleza. Mire, cuando uno va, hay personas que les gusta ir a ¿cómo se le dice? A los bosques, ¿verdad? Porque, o le gusta hacer hiking, como dicen por ahí, porque mire, en la naturaleza encuentra una paz, una tranquilidad, pues mire, eso es parte de la creación del Señor y el Señor está ahí también. Amén, y eso depende de si usted lo cree, ¿verdad? Porque Amén. esto no es por imposición, No. Usted tiene que creer para experimentarlo, porque hay personas que no creen. Yo recuerdo una vez que yo dije, Dios mío, Dios me está hablando y se lo comuniqué a alguien. Yo dije, ay, qué cosa más maravillosa que justo en este momento que estaba orando sobre esto, pasa un águila y revolotea sus alas justo al frente de mí. Yo dije, bueno, que águila también es una cosa esplendorosa, que gigante. Y la persona que estaba al otro lado me dice, ay, sí, esas águilas lo que hacen es que agarran las ardillas. Y se ponen así bien cerquita y bajan su vuelo porque lo que vienen es agarrar ardillas. Esa es la cosa más espeluznante, ¿verdad? Esa fue la respuesta. Y yo estaba en toda esta llena de la gracia del Señor, ¿verdad? Porque en mi fe y en mi persona yo pude ver el toque maravilloso del Señor. Yo estaba orando y eso para mí significó tanto en el Señor. Amén. Pero eso no, la experiencia mía no es necesariamente la experiencia de otras personas. No. Y tenemos que tener piedad, ¿verdad? Porque cada cual va progresando en su madurez y en sus experiencias con Dios a su propia velocidad. Amén, amén. Bueno, la palabra de Dios dice todo es posible para el que cree, ¿verdad? Y si tú crees en que Dios trajo, mire, Dios trajo esa ave, esa águila y en ese momento y te hizo sentir, te dio paz, te dio tranquilidad, pues mire, es para ti, amén. Dios habló a tu vida, ¿verdad? Así es, así que nunca jamás permita que nadie invalide sus experiencias con Cristo. Amén. Y recuerda que nosotros hemos repetido que la visión que Dios le da a su vida, el mensaje, la ordenación y la dirección que Dios le da es para usted y no necesariamente el resto del mundo tiene que entenderlo, ¿verdad? Amén. Lo importante es que usted continúe en la intimidad con el Señor. Mire, tan reciente como ayer, precisamente yo estaba orando, pastor, y de verdad que fue un día bien intenso desde la noche, porque tuve un sueño muy interesante. Pero en la mañana estaba orando, pidiéndole dirección al Señor y yo estaba en una esquinita
y escuché un tum tum y yo dije, pues la vecina debe estar trabajando en el patio. Y no le presté atención y seguí con lo mío. Y sonó otra vez, tum tum, pero fuerte. Y yo tuve que mirar justo en la ventana que estaba al ladito mío. Y cuando me muevo suavemente veo un pajarito azul que estaba agarradito de la tela metálica, ¿verdad? Que cubre la ventana. Y Dios me habló. Yo vi ese pajarito azul y yo entendí que había presencia del Señor. Para mí los pajaritos son bien importantes. Amén. Y siempre que yo estoy en un proceso, pastor, de intimidad con el Señor, de oración constante, de espera por una petición específica, cuando estamos nosotros dedicados a la oración, porque estamos presentando una petición especial, el Señor siempre ha hablado a mi vida a través de las aves. Amén. Y yo vi, pastor, ese pajarito que llamó mi atención porque yo lo ignoré la primera vez. Pero la segunda vez que lo escuché, yo dije, no, pero qué raro. Y veo ese pajarito azul sostenido en esa ventana. Así que los pajaritos traen mensajes del Señor, ¿verdad? Amén. Si usted lo cree. Yo tuve una paz en mi corazón, una confirmación en el Santo Espíritu que me trajo convencimiento a través de la oración. Amén. Y yo sentí ese susurro de la presencia de su Santo Espíritu. Amén, amén. A través de ese pajarito. Amén, amén. Y posiblemente como la pastora tuvo esa misma señal, usted ha tenido una señal, pudo haber sido un pajarito, pudo haber sido otra cosa, pero el Señor habló a su vida, ¿verdad? Usted no estaba pidiendo una señal específicamente a Dios, pero Dios le dio una señal porque mire, por su amor, por su gracia y su amor, el Señor dijo, vamos a llevarle una señal. ¿Verdad? Y mire qué hermoso, pastor, que yo logro, ¿verdad? Puse el celular en silencio para que el ruido de la cámara no espantara al pajarito, así que le tomé fotos y compartí el pajarito. Y ayer fue un día difícil para una familia que tuvo una pérdida importante, ¿verdad? Un ser querido que partió al descanso eterno del Señor. Y esa foto del pajarito, ¿verdad? En medio de la oración que estábamos haciendo para la paz de esta familia en su pérdida, le habló a sus corazones. Amén. Y esta foto la comparto a otra persona, pastor. Y Dios le habla al corazón de esta otra dama, ¿verdad? Amén. Ella tuvo una interpretación a través de la manifestación del Santo Espíritu, donde ese mismo pajarito, esa imagen, le habló, le confirmó y le contestó. Amén. Y mire, pastor, la gracia sobrenatural y divina del amor de Dios que alcanza a tantas personas que pudieron vivirse conmigo esa experiencia del pajarito, pero recibieron un mensaje distinto. Amén. Que llegó justo al punto de la necesidad de su corazón. Amén, amén. Y qué bueno que cuando nosotros tenemos esas señales, ¿verdad? Las podamos compartir, porque nosotros nunca sabemos que la experiencia que nosotros tenemos vaya a ser de edificación a otra persona. Uno no lo sabe hasta que uno lo comparte, ¿verdad? Por eso es que uno no se debe quedar con nada, ¿verdad? Cuando Dios te bendice de alguna manera, porque una señal es una bendición a tu vida. Amén, amén. ¿Verdad? Y esa señal fue de edificación a esa familia. Amén. Y qué bueno que uno, al Señor traerle esa señal a uno puede pasar hacia adelante eso que fue de bendición a la vida de uno para que sea de bendición a otros. Y eso es lo que uno debe pensar también, que mire, lo que Dios me da, yo no me voy a quedar con ello, yo lo reparto para adelante para que sea de bendición a otros. Claro, porque es que las maravillas del Creador no son exclusivas para una sola persona, no, ¿verdad? Por eso es que a veces cuando nosotros estamos en el templo del Señor recibiendo palabras a través de un discipulado como este, o una predicación de nuestro pastor, yo puedo recibir una interpretación. Y mis hermanos o hermanas que están junto conmigo en el mismo lugar, al mismo momento, el Señor les habla con la misma palabra, les trae una revelación distinta, porque nosotros somos cabezas diferentes, tenemos experiencias de vida diferentes, y una misma palabra, un mismo mensaje, una misma señal, puede tener interpretación distinta según la persona que lo recibe. Pero una cosa no cambia, pastor, y es que todos entendieron que fue un mensaje de amor del Creador. Amén. No hubo una sola persona, gloria a Dios, que dijera que el pajarito estaba buscando comer sardilla. No, gracias a Dios, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros somos bien auténticos y nos gusta trabajar lo que es las escrituras, ¿verdad? Amén. De una forma auténtica, un mensaje accesible, un mensaje que se puede entender, como decimos en Puerto Rico, pastor, en arroz y habichuela. Amén, amén. Y a lo mejor, mira, a lo mejor usted ha tenido una señal distinta, ¿verdad? A lo mejor, por ejemplo, yo ayer, ¿verdad? Ayer yo iba a salir de la casa, ¿verdad? Iba a hacer algo, pero por alguna razón
ya cuando iba a unos minutitos de aquí de la casa, llegó algo a mi mente como que no saliera, que regresara a la casa, ¿verdad? Y pues yo regresé a la casa porque por alguna razón tenía algo en la mente, en la conciencia, que me estaba diciendo no salgas. Y mire, y esos son señales también del Señor que Él trae a nuestra vida, porque mire, nos está probablemente librando de algo que puede suceder, ¿verdad? Que no es el tiempo, no es el momento, ¿verdad? Y uno tiene que escuchar esas señales también. Por eso es que uno debe estar tener los oídos agudos, ¿verdad? Tener la visión, porque a veces son cosas que uno ve, ¿verdad? Y poder interpretar eso, de que es parte del Señor, porque a veces como estamos tan llenos de tanto ruido, ¿verdad? Estamos tan distraídos, el Señor habla a nuestras vidas de tantas maneras y no recibimos ninguna señal. Es como, mire, esto me da... Revolotea las alas el pajarito y nunca lo vio, sí, porque estaba tan desconectado de Dios que no lo percibió. Sí, pero mire, yo no sé, pero esto me da gracia y lo voy a contar ahora, pero yo me acuerdo que cuando yo era más teenager y yo vivía en casa de mis padres y los que saben pues se pueden reír y se van a echar a reír porque mire, mi papá en casa, ¿verdad? Había una antena y a veces tú tenías que estar moviendo la antena para coger señal. Sí. Mi papá se subía al techo. Pastor, yo sé de lo que usted está hablando. Mi papá se subía al techo porque quería coger un específico canal y movía la antena. Yo creo que los de Puerto Rico, nosotros somos puertorriqueños, amamos todas las naciones, todas las culturas, para nosotros no hay división, el amor trasciende fronteras, pero los puertorriqueños se identifican con eso, que había que decir izquierda, derecha, pastor, esa era la casa de su papá, pero recuerde que en un momento dado, nosotros también tuvimos esa antena en una de las casas donde vivimos, y yo tenía que indicarle al pastor cuando se iba a subir, ¿verdad? Para poder ver bien el canal, porque a veces se iba la señal. Y yo le decía, pastor, ahí. Todavía, ¿verdad? Pastor iba girando, ¿ah? ¿Verdad? Pero a veces a veces se trata de la vida nosotros con el Señor. Mire, a veces el Señor nos está dando la señal y nuestra antena está mirando, mire, para otro lado y la señal no llega a nuestra vida. Mira, debemos estar en sintonía. Alaba, como dice la pastora. Alaba. Esta que está aquí. La pastora soy yo. Alaba, ¿verdad? Pero mira, a veces debemos estar en sintonía y debemos mover nuestra antena, mire, para que coja la señal del Señor. Mire, Dios es un Dios que, mire, que podemos estar mirando para allá y Él nos puede dar la señal, pero mire, Dios quiere que tú lo estés mirando a Él para que, mire, la señal llegue directa a tu vida, ¿verdad? Bueno, que a través de la presencia de Jesucristo, nosotros no necesitamos ningún otro intermediario. Vamos directo a la presencia de Dios. Pedimos en oración en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pastor, nosotros somos así. Va a haber gente que nos ame y va a haber gente que nos ame más. Amén. Y le damos gracias al Señor porque nosotros podemos conversar sobre la divinidad de un Dios todopoderoso dentro del gozo y la alegría que nos trae la risa, reírnos de las experiencias. Amén. Y no solo eso, voy a continuar con el pajarito, pastor, porque hoy yo recibí, ¿verdad? Tenemos un chat familiar, nosotros, los Suárez, tenemos un chat familiar hermoso, donde todos los días nos saludamos, nos damos los buenos días, y los Hernández también, ¿verdad? Así que hoy yo envié un pajarito, ¿verdad? En el chat de los Suárez, pero recibí un pajarito en el chat de los Hernández. ¿Quién me va a sacar a mí de la cabeza que eso no son mensajes del Señor? Nadie te lo puede sacar de la cabeza. Nadie me lo va a sacar porque yo me sentí ministrada. Yo dije, qué lindo eres, Señor, porque si todavía quedaba alguna pequeña duda de que había sido tú, el Señor le plació como enviarme otro pajarito a través de uno de los chats de comunicación. Y yo le doy gracias al Señor por esos pequeños detalles, porque tenemos un Dios que es detallista. Amén. Él no tiene que hacerlo porque no tiene que probar su poder. Pero Él sabe que nosotros somos a veces como niños. Y Él en su ternura como padre, Abba Padre, ¿verdad? Amén. Él le complace hacer esas muestras de amor y cariño. Amén. Y qué bueno es que el Señor tiene ese deseo de mostrarnos, ¿verdad? De que conoce nuestro corazón, conoce nuestra humanidad y dice... Él dice, bendito, mi hija necesita una señal. Y el Señor se place en darte esa señal, ¿verdad? Mire, esto me trae a mí a la memoria también los discípulos de Cristo, ¿verdad? Porque cuando Jesús murió, ¿verdad? Y resucitó al tercer día, los discípulos estaban como en esta
ya Dios les había dicho, Jesús les había dicho que Él iba a resucitar, ¿verdad? Pero ellos estaban como que en esa espera. Él murió y ellos no lo habían visto nuevamente. Ellos pensaban que, pues mire, no sucedió nada, pero Él se le presenta, se le aparece a los discípulos y en este entonces se le aparece creo que a los 11 discípulos, porque Tomás no estaba, pero cuando se le aparece a los discípulos, Él le dice, paz a vosotros. Lo que quiere decir que Jesús trae paz cada vez que se presenta a nuestra vida, ya sea mediante una señal, ya sea mediante una persona que viene y habla a tu vida, lo que te dice te da paz y te da tranquilidad. Y eso fue lo que Él trajo a los discípulos, ¿verdad? Paz a vosotros. Y cuando Jesús les dijo eso, paz a vosotros, ellos tuvieron esa tranquilidad y ellos reconocieron que era Jesús en ese momento. Amén. Pero a veces las personas no han tenido este tipo de experiencias. Y entonces son como Tomás, como dice, ver para creer. Ver para creer. En inglés le dicen doubting Thomas. Doubting Thomas. Y we don't want to be doubting No, Thomas. No queremos ser Tomás el que duda, ¿verdad? No queremos ser Tomás el que Pero en ese entonces, ¿verdad? Tomás no estaba ahí. Pero cuando terminó esa parte que los discípulos fueron y buscaron a Tomás y le dijeron, y mire lo que, eso se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 20, lo puede buscar más adelante, estoy parafraseando un poco, pero mire, Tomás le dice a los discípulos, porque los discípulos le dijeron, vimos a Jesús, y Tomás no les creyó, y Tomás le dice, para yo poder creerle a ustedes, yo necesito poner mi mano, mis dedos en las llagas, en la herida de Jesús, en el costado donde pasó su lanza, ¿verdad? Yo necesito hacer eso. Pero mira, eso era lo que necesitaba Tomás para poder creer. Pero mira qué piadoso y qué bondadoso es el Señor, que se le aparece nuevamente estando todos los discípulos y en este caso Tomás. Y él le dice a Tomás, Tomás, pon tu mano en mis heridas. Pon tu mano en mi costado. Y ahí fue que Tomás creyó. Amén. Pudo creer que era Jesús. Y Jesús le dice, crees porque ves, pero dice, bienaventurados los que creen que no han visto. Bienaventurados los que creen sin haber visto, ¿verdad? Pero mire qué cosa más grande, que Dios le da esa oportunidad a Tomás de él tocar sus heridas. Esa señal que le estaba buscando. Amén. Y usted sabe que usted no debe andar en sus oraciones pidiéndole señales al Señor, ¿verdad? Pero Dios sabe que son necesarias y van a haber momentos en la vida donde las situaciones son tan difíciles que usted no ve la salida, que la respuesta no le acaba de llegar. Y usted dice, Dios mío, yo tengo que verlo para poderlo creer. Y Dios va a llegar a su vida. Amén. Y le va a mostrar el lugar donde tiene que tocar para que esa respuesta se haga tangible. Amén. En la vida, en su experiencia de vida, en su espera. Amén, amén. Nosotros no queremos ser dudosos como Tomás, pero hay momentos en la vida en las que uno está sin fuerzas. Eso ha pasado. Amén. Hay momentos en la vida en las que uno está en una toma de decisiones. Amén. Mire, si es difícil no saber qué hacer y no tener opciones, más difícil es tener muchas opciones y no saber cuál escoger. Eso pasa con la ropa, ¿verdad? Cuando uno tiene tanta y después no sabe qué. Eso pasa con la ropa, eso pasa con las casas, eso pasa con los trabajos. Nosotros hemos escuchado historias de personas que han buscado empleo y no los llaman de ningún lugar. Y de momento, la misma semana, tienen 3 callbacks. Los llaman de 3 diferentes empleos y entonces tienen que escoger. Eso también, una toma de decisiones cuando hay muchas opciones para escoger, es difícil. Y entonces uno requiere de algo adicional porque ya uno está, ¿verdad? Exhausto, ¿verdad? Y uno le pide al Señor, dame fuerzas, Padre, ayúdame a poder ver esto mejor para tomar una decisión. Amén. Entonces Dios puede contestar a través de la palabra. Usted vaya siempre directo a la palabra del Señor. Amén. Porque Dios no miente, lo que aquí está escrito no hay que añadirle ni quitarle. No. La palabra del Señor es más importante que cualquier opinión. Amén. Pero si usted ve que pasan cosas especiales en su día, que usted las describe como qué coincidencia, pero esto es como sobrenatural. Mire, es que yo cuento esto y no me lo van a creer. Pues créalo. Créalo. Amén. Para algunos será coincidencia, pero para Dios no es coincidencia. Porque en Mateo está el Padre Nuestro, ¿verdad? Amén. En Mateo 6,
Y dentro de ese Padre nuestro, decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase su voluntad. Nosotros, cuando le pedimos al Señor ayuda, no estamos esperando por suerte. No es por coincidencias. No son cosas que pasan al azar. Ay, qué casualidad. Cuando Para nosotros nada. le pedimos al Señor algo en oración y le decimos, hágase su voluntad, entonces Dios hace su voluntad. Pero Amén. cuando envía alguna señal, tenemos que creerle al Señor, Amén. dejarnos dirigir. Tenemos que ser humildes, no podemos juzgar, no podemos ser como Tomás, ver para creer, y no podemos ser jueces sobre las experiencias del prójimo. Amén. Hay que amar a cada persona donde está y con sus propias experiencias de Dios. No podemos decir, no, es que eso no puede ser, porque eso no es muy bíblico, ¿verdad? No podemos hacer eso. No, pero me viene a la memoria también que a veces, ¿verdad? Recibimos las señales del Señor, ¿verdad? Pero a veces, porque nosotros no nos gustó esa señal, no queremos creer en esa señal. Ya Dios te dio la señal, pero tú estás negándote. No, esa no es la señal. Esa no es la señal. Y esperando que Dios te dé otra. Y mire, y si esa no es la señal, que tú estás esperando, mire, Dios te va a seguir dando la misma señal siempre porque Él te está diciendo algo. Hasta que recibas confirmación en el Espíritu, porque a veces, ¿verdad? Las cosas no siempre están tan claras. No siempre. And it's okay. It's okay. Para los discípulos no siempre estuvieron claras. Cuando ellos estuvieron en el proceso de la muerte de Cristo, ellos tuvieron sus dudas, su temor. ¿Resucitará o no? Ellos no lo encontraron en la tumba, se aparecerá. Ellos estuvieron en sus dudas. Inclusive Pedro cuando él negó a Cristo 3 veces. Mire, Dios se lo había profetizado ya por cierta manera. Le había dicho, tú me vas a negar. Y él le dijo, no, yo jamás te negaría, pero lo negó 3 veces y él se sintió tan miserable que, mira, que lo dejó todo, volvió a su viejo hombre, a ser pescador. Así es, sí, pastor, y a veces recibimos señales y no las interpretamos bien. Eso también pasa. Por eso es que dicen que en la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿verdad? Y uno tiene que buscar la oración del Señor, y a veces hay decisiones en la vida que son tan relevantes que uno tiene que sopesarlas bien. Así y uno es. tiene que activar a los soldados de oración. Amén. Hay personas especiales en su vida que usted sabe que están llenos de la presencia de Dios. Y uno tiene que, ¿verdad?, manejarse en el silencio, porque el Señor a veces le dice a uno, en silencio esperarás esa contestación, y uno la revela cuando Dios diga. Pero durante ese silencio hay que orar. Hay que orar, batallar. Hay que tener siempre sus pastores, ¿verdad?, como un refugio, y activarlos en la oración para que en común acuerdo nosotros podamos interpretar correctamente las señales que Dios da. Amén. Porque también me ha pasado, pastor, claro, que entonces recibimos una señal y la entendimos mal. Eso a mí me ha pasado. Entonces me voy a aventurar a lo que yo creo que entendí. Y resulta que las cosas no salieron como yo las esperaba. Eso pasa también. A mí me ha pasado también, y a muchos de ustedes también les puede haber pasado. Eso es lo más natural. Es lo más natural del mundo. Uno se aventura y uno entiende, pues Dios me está diciendo que sí, Dios me está diciendo inténtalo, ¿verdad? Claro que sí, pero qué gracia tan maravillosa, ¿verdad? Y tan ilimitada la de Dios, que aunque uno tome sus curvas, ¿verdad?, y sus desvíos, si uno creyó que entendió, ¿verdad?, porque uno se cree sabio en su propio entendimiento, entonces uno decide y determina sin reconfirmar lo que la palabra de Dios sobre nuestras vidas, sin activar los soldados de la fe, ¿verdad? Amén. Entonces uno va y hace cositas, pero Dios como quiera rescata. Amén, Dios siempre rescata. Dios siempre regresa para enseñarnos nuevamente cuál es el camino a seguir. Y nos da nuevas oportunidades porque son nuevas sus misericordias cada mañana. Amén. Para que volvamos a regresar a ese primer amor, a esa primera señal y a ese verdadero entendimiento de su palabra y de su mensaje. Con Cristo siempre tenemos ganancia. Amén. Y siempre tenemos oportunidad de volver a comenzar. Amén. Siempre Cristo nos va a dar la oportunidad de reparar, de restaurar, de corregir, de reedificar. Amén. Y de sanar aquello de lo cual estamos heridos, o de ir y sanar y volver a edificar aquello que nosotros mismos hemos dañado. Amén, amén. Y mira, cuando los discípulos estaban ahí unidos, ¿verdad?, que estaban en espera, que Jesús se les presentó. Mire, Jesús le dio una señal también.
Porque en ese momento Jesús sopló aliento, sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo cuando dio el soplo. Mire, eso aparece ahí en el capítulo 20 de Juan, en el versículo, creo que es el versículo 24 o el versículo 23. Dice que entonces él le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, es en el versículo 22, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando él sopló, les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ese soplo del Señor era la señal de que ellos iban a recibir el Espíritu Santo. Y mire, y dice, y mientras leía también y buscaba más información, el soplo del aliento del Espíritu Santo del Señor en la vida de ellos, que lo que hizo Jesús, ese es el rúa del Señor. Y precisamente eso es, ¿verdad? Como estamos hablando, pastor, de las señales, ¿verdad? Uno a veces uno no quiere contar las experiencias que uno mismo ha tenido por miedo al juicio, ¿verdad? Por miedo precisamente a los incrédulos, porque hay personas de corazón severo, hay personas de corazón severo. Sí. Pero si habrá de alcanzar el mensaje del Señor y la palabra de Cristo, a una sola persona habremos cumplido. Amén. Y precisamente, ¿verdad? En una de esas experiencias de los señales del Señor, yo he sido una persona que he tenido sueños, eso me ha pasado. He tenido sueños donde Dios me trae palabra, ¿verdad? Y luego de soñar, pues mira, hay que buscar la presencia del Señor, hay que someternos en humillación a orar para que Dios nos dé entendimiento. Pero el pastor está mencionando el Rúa. Y precisamente durante esta semana nosotros nos hemos entregado a la oración, porque decisiones, pastor. Hay momentos en la vida que hay que tomar decisiones y no hay de otra, hay que someternos en la oración. Y le pedimos al Señor dirección y Dios va a dar dirección. Amén. Y cuando Dios va a hablar, habla a través de la Biblia, pastor, habla a través de señales como el pajarito y habla a través de sueños y visiones. Amén. Yo sé que algunos de ustedes que nos está viendo en este momento, disfrutando con nosotros del crecimiento y la madurez espiritual a través del discipulado, ha tenido sueños y visiones donde Dios le ha hablado. Y ayer precisamente el Señor también me habló a través de un sueño. Y yo desperté cuando escuché claramente que Dios dijo el Rúa de Juan. El Rúa de Juan. Y nosotros entramos, ¿verdad?, en el conocimiento de la palabra, en el estudio, en el escudriñar. Lo compartimos, no lo compartimos. Es esto para mí, es esto para la gente, es esto para los hijos del Señor. Pero ya dijimos que la palabra del Señor no es exclusiva, que no se retiene, que cuando el Señor trabaja con tu vida y tu corazón es para traer transformación. Pero que tenemos que hablar de esos testimonios porque sabemos que el Señor a través de sus experiencias va a tocar a alguien más. Y si el Rúa del Señor me habló ayer en la mañana y me despertó, que el Rúa del Señor, que no es otra cosa que ese viento de aliento vital del cual habla el pastor, que levante su vida, que lo reafirme, que lo redirija, ese viento que sopla Dios, que a veces es sereno. A veces es sereno. Pero a veces no. A veces no. Pero a veces sereno lo necesitamos y a veces necesitamos que sea un viento fuerte, ¿verdad? Que estremezca nuestras vidas, ¿verdad? Para que nosotros podamos llegar y recibir el entendimiento que el Señor quiere que recibamos en ese momento, ¿verdad? Correcto. Y es conmovedor también cuando pensamos que Dios nos alcanza según nuestro propio diseño. Porque quizá para mí el pajarito azul, ¿verdad?, pues tiene relevancia espiritual. Y quizás para usted la relevancia espiritual está en otro elemento de la creación. Pero usted puede estar seguro que Dios creó la naturaleza para que le sirva como le servimos nosotros, que somos humanos, ¿verdad? Así que los animales, las plantas y todo lo que Dios creó dentro de su diseño no se escapan del uso y disfrute nuestro. Cuando Dios quiere enviar un mensaje, si tiene que usar a los animales, a las plantas, al susurro del viento, Dios lo va a usar. Si Dios sabe que eso es lo que a usted le va a hablar. Dios utiliza todos los medios, ¿verdad? Pero una cosa yo sí tengo clara y sé que donde llega Dios, donde llega el Espíritu Santo, mire, hay un cambio. No se queda igual, todo se renueva. Donde llega Dios, las cosas no son iguales, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor también que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra en el principio, cuando
cuando Dios hizo la creación, que se movía el espíritu sobre la faz de la tierra. ¿Y qué pasó? Se movía el espíritu, pero cuando se movía el espíritu era porque venía una creación, porque Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor también en Génesis que Dios sopló aliento de vida y de ahí fue que el hombre fue creado, ¿verdad? Con el soplo del aliento del Señor fue creado el ser humano, ¿verdad? Así es, así es. Y pastor, cuando yo tuve ese sueño, que fue un sueño muy específico con muchos detalles, solo que finalizó con el Rúa de Juan. Me llevó a las palabras, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras y estuve leyendo sobre el bautismo en las aguas. Amén. Cuando Juan bautizó a Jesús. Amén. Y vino a través de ese bautismo de las aguas la pose de la presencia del Santo Espíritu. Amén. Así que entiéndalo y recíbalo como para usted, así como lo recibí yo para mí, para mi esposo, que es mi pastor, para nuestros hijos espirituales, para la congregación, que son hijos del Rey, del Creador. Amén. Reciba esta palabra. Reciba el soplo como zumbido del susurro de su amor. Amén. Pero reciba también el viento recio que hace que usted sienta la presencia Amén. en su piel y en sus huesos, para que no haya ningún Tomás incrédulo que pueda sacarlo de su convicción de amor. Amén. Sobre las manifestaciones y las señales que Dios trae a su vida. Amén. Si usted es uno de esos donde hoy usted entiende que la imagen del pajarito, ¿verdad?, puede traerle un mensaje significativo a su vida como lo hizo en la nuestra. Amén. Si usted entiende que Dios le está hablando a través del rúa, del viento que sopla, cuando el Espíritu Santo se posó en aquel bautismo sobre las aguas, donde estaba posándose sobre el mismo Jesucristo. Amén. Esto es un mensaje para usted. Tome este discipulado como una señal para su vida. Si usted ha estado orando por algo que está esperando desde hace mucho tiempo, reciba a través de esta transmisión el rúa de Dios, la presencia del Santo Espíritu. Le pedimos al Señor que Dios llegue a su vida con una manifestación especial, sí, que usted sienta a través de la creación de Dios la sublime presencia del Señor, pero que Dios use todo lo que tenga que utilizar en su vida para dejarle saber que Dios lo está escuchando, que Dios escucha esas peticiones que usted ha presentado en la soledad, en la oscuridad de su habitación. Aquellas cosas de las cuales nadie conoce, pero que usted sí se las ha presentado a Dios. Si usted tiene una oración reciente de ayer, pastor, Amén. Si usted tiene una oración de hace 10 años, reciba en el amor de Jehová las señales de Dios. Esta es una señal para que usted crea que los milagros no fueron terminados en las Sagradas Escrituras, que el Apocalipsis no se cerró para que el Señor dejara de hacer obras en nuestra vida. Amén. Que vienen señales de Cristo, que esta semana usted va a tener señales que le van a hablar a su corazón. Amén. Y que después del Apocalipsis nació usted. Amén. Y el Señor irá dándole señales, comunicación, tendrá conversaciones hermosas con Dios. Amén. Y usted va a recibir el toque de su Santo Espíritu a través del rúa del Señor. Amén. Amén. La verdad que estamos contentos de esta palabra, contentos de que, mire, el Señor está haciendo cosas grandes, ¿verdad? Y de que el Señor haga cosas grandes en su vida. De que lo que usted está anhelando y esperando del Señor, usted lo pueda ver en esta semana, ¿verdad? Que así como estaba diciendo la pastora, mira, ese rúa del Señor, usted lo pueda sentir en esta semana en su vida. Mire, cuando el rúa del Señor sopla en su vida, cuando usted está coordinado y usted está, mire, caminando en el Señor, el rúa del Señor es ese aliento que le da el soplo y que lo envía y que lo impulsa y lo catapulta, porque cuando caminamos en obediencia y cuando caminamos en la palabra, el rúa del Señor lo que hace es que nos avanza y nos impulsa cuando estamos caminando en la presencia del Señor y cuando estamos caminando a favor. Mire, si en esta hora por alguna razón usted estaba caminando en contra de lo que era la voluntad del Señor en su vida, mire, dé una vuelta de 180 grados y mire, y camine a favor y a la dirección del Señor para que ese rúa del Señor vaya a favor en su vida. No te quedes caminando en contra del viento del Señor o del aliento del Señor
Señor, porque vas a tardar en llegar a donde quieres llegar o a donde el Señor te quiere llevar. Vas a sentir que el viento vas contrario al viento. Mire, camina en la dirección del Señor para que veas que el rúa del Señor actúa a favor de tu vida, que el soplo del Espíritu Santo del Señor va a mover las cosas a tu favor y tú vas a ver cómo las cosas van a cambiar en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Solo deja que el soplo del Señor llegue a tu vida en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay alguna persona que nos está mirando que ha tenido duda, porque ha sido tan difícil, ¿verdad? No sea como Tomás, crea. No se obsesione con las señales. Amén. Recuerde la cruz. Amén. Y dígale al Señor, Padre, te necesito en esta hora. Sí, en el nombre Señor, de Jesús. En el nombre de Jesús. Te entrego mis dudas, Señor. Yo quiero entender tu sacrificio en la cruz, Padre. Si he pecado de alguna manera conociéndote, Señor, no es que no te conozca, es que te conocí y sigo pecando porque esa es mi naturaleza, Padre. Te pido en esta hora que me perdones, Padre. No quiero que ninguno de mis pecados sea una piedra de tropiezo para alcanzar tus misericordias, Padre. Te pido, Señor, que llegues a tiempo, Padre, que aceleres la respuesta, Padre. Te pedimos por cada una de las personas que están viendo este video, no importa dónde estén, Padre, alcánzalos con la manifestación del Espíritu Santo y que puedan sentir tu presencia, Padre, y que puedan dar testimonio vivo, Señor, de que tu amor es grande, que tu amor alcanza, Señor, fronteras y traspasa, Padre. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesucristo. Le damos la bendición. Bendiciones. Una hermosa semana. Vayan con Dios.